Es la tarde de Castilla y León. Estamos pendientes de la actualidad. Les contamos todo lo que es noticia en Castilla y León. Nos dejamos seducir por todas las propuestas de cultura, ocio, tiempo libre. La actualidad se hace noticia. Es la tarde de Castilla y León, con Fernando Puga. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Señoras y señores, bienvenidos. Es la tarde de Castilla y León. Aquí estamos puntuales a nuestra cita, hasta las 8 de la tarde. Cultura, ocio, tiempo libre. Bueno, un libro hoy protagonista y un libro que tenemos en nuestras manos. Y sobre todo, la autora de este libro, que ha llegado puntual a la radio para, bueno, pues eso, hablar del libro y de política. Sí, pero les va a encantar, Así que sin más, vamos a ponerle banda sonora porque ha elegido incluso una canción que dice tiene mucho que ver también con el libro, al menos con la portada de este libro que hoy les presentamos. Pues aquí, señores, está el Viva la Vida, una gran canción. El grupo Coldplay me ha pedido esta canción nuestra invitada, Es especialista en comunicación e imagen política, presenta un nuevo libro, lo tengo en mis manos. El libro se llama Imagen Política, Modelo y Método, un método muy especial, muy particular, de Imelda Rodríguez Escanciano. Imelda, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Por qué has elegido Coldplay? Bueno, pues porque compartimos carátula portada, hemos escogido a... en este caso Eugène Delacroix con su libro o su cuadro, en este caso La libertad guiando al pueblo, con esa figura emblemática de la Mariam que ondea la bandera de la libertad, y me parecía una buena canción en este caso para de alguna manera pues recoger uno de los elementos fundamentales de este libro, que es esta lucha también por la libertad y por la autenticidad. La autenticidad muy presente en este libro es lo que tendríamos que también buscar, o es lo que buscamos en nuestros políticos, que sean auténticos. Buscamos quizá eso, o deberían representar eso, la autenticidad, para ser un buen político en la época en la que estamos. Es lo que lleva buscando la sociedad a lo largo de las distintas épocas, la autenticidad, porque al fin y al cabo lo que deseamos y lo que necesitamos son líderes auténticos, es decir, líderes capaces de promover el progreso, de hacer cosas útiles, profesionales buenos, comprometidos hasta la médula con los problemas de la sociedad, capaces de mirar a los ojos a las personas y de hacer cosas buenas, de transformar al fin y al cabo los problemas en oportunidades. Eso es lo que se ha buscado generación tras generación, y hoy seguimos intentándolo. Por eso es muy importante hablar de políticos auténticos. Y muy complicado ser auténtico, porque se es o no se es. Esto no se puede disimular, no se puede aprender, se puede potenciar, pero hay que tener una especie de como de talento, ¿no? Que ya viene de casa, ¿no? Uno ya siendo auténtico. Efectivamente, la autenticidad no se puede impostar, es imposible crear líderes auténticos. La autenticidad nace de una base que es pues la brillantez, la inteligencia práctica, en este caso, la capacidad de hacer cosas, y sobre todo también incido mucho en la bondad, ¿no? Porque para que un político brille, para que un político llegue a ser líder y pueda de alguna manera capitanear a la sociedad y llevarnos a buenos destinos, es fundamental que sea buena persona. Esa base crea muchos otros valores y muchas otras capacidades que nos ayudan a diferenciar, en este caso, los políticos válidos de los que no lo son tanto. Estamos en un momento complicado. Los sociólogos ya decían que esta nueva época, antes de la pandemia, decían, si el problema de esta sociedad es que no sabe dónde va, no tiene objetivos que cumplir, y eso es terrible, ¿no? Porque al final estás pegando bandazos, ¿no? Eso se nos decía antes de la pandemia. Ahora llega la pandemia. Son tiempos muy complicados. Decía la canción que no eran buenos tiempos para la lírica. ¿Para la política son buenos tiempos? Para la política necesitamos que sean buenos tiempos, porque la política son palabras mayores. La política es la toma de decisiones que nos afectan a todos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nosotros, a las generaciones, a los desempleados, a las personas que sufren una situación de soledad, de enfermedad, y la política no se puede dejar a un lado, ¿no? Para que existan, esto es muy importante, líderes auténticos, los líderes que van a promover cosas buenas, el progreso para todos nosotros, necesitamos que la sociedad sea también auténtica. Y el primer paso es que comencemos a pensar
filtrar, que es uno de los objetivos también de este libro, ¿no? Que pensemos para discernir, para elegir, para saber escoger lo adecuado. Yo creo que es el momento de la sociedad, que es parte fundamental, ¿no? Es el protagonista, la protagonista auténtica de la política, las personas en este caso. Uh-huh. Bueno, pues convertir al político en persona, que esto se pide mucho y muchas veces no lo encontramos, ¿no? Porque en este caso, bueno, pues están muy alejados de la realidad, dicen, de la sociedad. Cada vez menos, y en este caso cuentan mucho los asesores o no. Los asesores se tienen mucho en cuenta, o los líderes políticos tienen muy en cuenta esos asesores que, bueno, pues bien asesorados consiguen ese objetivo que se marcan como políticos o no. Un asesor poco puede hacer si no hay materia prima. Uh-huh. Es decir, es imposible generar líderes, es imposible transformar un político o un candidato en un líder brillante si no existe esa materia prima de la autenticidad, ¿no? Y la audiencia preguntará, ¿no? Quien nos esté escuchando dirá, ¿qué es eso de la autenticidad? Pues la autenticidad son una serie de valores, al fin y al cabo, ¿no? Es la capacidad de generar empatía, de comprender a las personas, pero no solamente de tener compasión hacia ellas. La compasión implica también una acción, es decir, estar con el dolor de las personas y hacer cosas útiles, promover políticas útiles para solventar esos problemas. No se trata solamente de estar con las personas dentro del pozo, como generan muchas veces en sus mensajes algunas figuras populistas, sino se trata de sacar a los ciudadanos del pozo, es decir, de generar luz, de hacer cosas para que la vida de a pie de las personas pueda mejorar, ¿no? Yo creo que es fundamental que exista esa materia prima, si no un candidato lo que hará será maquillar una realidad que tarde o temprano caerá por su propio peso. En este libro, Imelda, haces un recorrido que va desde esa autenticidad al poder a través de personajes históricos, también actuales, también las instituciones, ideas, autores, a partir de las cuales despliegas un modelo sobre esa autenticidad y presentas incluso un método que les puede servir a los políticos, ¿no? Claro, efectivamente, es un método contrastado, lleva funcionando más de 10 años, aplicado por consultores, por asesores de países europeos, latinoamericanos, que en su feedback, me han trasladado que han sido capaces de perfeccionar la autenticidad que ya poseía esos candidatos. Es decir, este método no hace maravillas, no hay nada que se pueda aplicar, como decíamos antes, si no existe una base buena, una base potente, si ese político, ese empresario, esa figura pública, esa institución no tiene una base de la que extraer, en este caso, la autenticidad. ¿En qué consistiría? Así a grandes rasgos, si lo explicas fácil para que lo entendamos todos, así a grandes rasgos, el método. O pues, tu método, en este caso. El método, en este caso se llama el método IPOC, es un método de análisis de imagen política contrastada. La imagen política es el conjunto de valores que representan la identidad de una institución, de un político, de un candidato. Y el método lo que trata es de perfeccionar tanto aspectos comunicativos como de presencia pública, como elementos de gestión, como cuestiones que son fundamentales, en este caso, para generar esa autoridad útil de la que hablamos. Entonces, el método ayuda a perfeccionar esta autenticidad y da las claves de cómo desarrollar esa labor de evaluación, cómo aplicar determinados elementos que mejoren la presencia pública del candidato, de la institución, cómo mejorar su marca comunicativa. Es decir, es un método práctico para hacer más visible la autenticidad que ya viene, en este caso, de serie del propio candidato o de la institución. Bueno, centrándonos en esa autenticidad, ¿quién sería, de todos los políticos que reconocemos, de los actuales, no hablamos de la vieja política, vamos a hablar de los actuales, quién más se acerca a esa autenticidad, de los que conozcamos? Bien, pues prácticamente se acaba de ir, pero siempre estará de alguna manera, que es Angela Merkel. La razón es muy sencilla. Yo creo que hay una gran coherencia entre sus palabras y sus hechos. Ahora que estamos viviendo un momento de revuelo con las palabras que a veces parece que no tienen consecuencias y deben tener consecuencias, yo creo que Angela Merkel ha demostrado que sus palabras siempre han ido acorde con sus hechos y que siempre ha habido consecuencias en esas palabras, lo que le ha llevado, en primer lugar, a practicar una política útil, a hacer cosas que han transformado la vida de los alemanes y de los europeos, y también a pedir perdón cuando ha sido necesario. Yo creo que ha asumido que los mensajes tienen responsabilidad, que estar en política supone transformar y dar la vuelta a todo lo que uno se encuentra a mejor, y por eso me parece un exponente importante de esta autenticidad que recoge el libro. Y esa retirada de la política, bueno, pues una gran pérdida. Yo lo dije ese día, yo me sentía un poco huérfano. En Europa nos tendríamos que sentir un poco huérfanos de lo que había representado
a Angela Merkel, ¿no? Y sobre todo lo que no ha podido llegar a hacer, pero que sí que van a hacer otros porque a lo mejor su legado queda, ¿no? Su legado queda, permanece. Yo creo que según pasen los años es un espejo importante al que deben mirarse todos los que aspiren a tener una presencia pública fuerte, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a ver escenas de patio de colegio en nuestra política. Estamos demasiado impregnados del berrinche, de la revancha, de las, yo creo que las escenas como el ring de boxeo, ¿no? Continuo, permanente a nuestro alrededor. Y eso ya despista, atufa y de alguna manera descompone a la sociedad. Necesitamos otros referentes, por eso este libro lo recoge, saca a la luz figuras políticas que de alguna manera la pandemia ha acelerado su relevancia. Está Angela Merkel, está también la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que de alguna manera reflejan que es posible hacer las cosas de otra manera para que la gente mejore sus vidas y, ¿por qué no?, pues tenga un camino más fácil hacia la felicidad, que de eso va la política al fin y al cabo. Esa autenticidad también viene marcada porque quizá estas líderes de las que más se está hablando son mujeres. Está relacionado en este caso porque yo creo que el liderazgo femenino abierto, que es algo de lo que habla también el libro, recoge una serie de características que en principio se dan más entre los perfiles femeninos, no es una cuestión biológica. La capacidad de empatía, la capacidad de inteligencia práctica, la compasión, la firmeza, son rasgos que, por ejemplo, han compartido mandatarias de distintos países como Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, ya citado, Alemania, Islandia, que está demostrado que han gestionado mejor, por ejemplo, este periodo de pandemia respecto a otros países. Y cuando hablamos de mejor, es que han sido capaces de equilibrar el éxito en distintas parcelas, la económica, la sanitaria, lo que tiene que ver también con la salud mental de la población. Es decir, un político no puede ser muy bueno gestionando un ámbito y destrozando todos los demás, ¿no? Por eso es fundamental fijarnos en estos referentes, en estas líderes que coinciden en este caso que son mujeres, pero que también hay rasgos de este liderazgo femenino en otros mandatarios. Yo cuento, por ejemplo, presento la figura de Mario Draghi, el mandatario italiano, que también representa este liderazgo femenino abierto y, por ejemplo, es hombre. Dicen que ha marcado también tendencia otra mujer, en este caso más cercana, nos pilla mucho más cerca, Madrid, y en este caso su presidenta, Díaz Ayuso, ha marcado tendencia en lo que ha sido luego pues las elecciones, por ejemplo, en Castilla y León, esa referencia de Díaz Ayuso, el éxito que tuvo en Madrid, repetirlo en Castilla y León, eso hacer que, bueno, pues la proyección de Casado sea también a nivel nacional o coja fuerza a nivel nacional de cara a dentro de 2 años las elecciones nacionales. El fenómeno de Díaz Ayuso también ¿lo has estudiado o no? El fenómeno de Díaz Ayuso tiene una presencia importante en el libro. Hay un capítulo dedicado a estudiar eso, precisamente, un fenómeno. Lo importante ahora es saber descubrir, llegar a la conclusión de si un fenómeno puede sostenerse a lo largo del tiempo. Es decir, un carisma puede establecer un liderazgo sostenible. Existe esa posibilidad. Yo apunto todas las claves de por qué Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un fenómeno político mundial. Y también avanzo cuáles son las claves para que ella pueda consolidar, pueda sostener o hacer sostenible ese fenómeno, ¿no? Esa explosión que de repente surge, pero que tan pronto como surge puede desaparecer si no se mantienen líneas fuertes que por el momento ella va sosteniendo y solidificando tanto con su política comunicativa, con su toma de decisiones, es decir, tiene una imagen política que toca de forma bastante práctica la autenticidad. Y que tiene que perdurar en el tiempo o no, pero porque, claro, en la política, igual que en la vida, va todo a una velocidad trepidante. Vamos, que no nos da tiempo a digerir. Hay líderes que se convierten de la noche a la mañana. Bueno, pues el caso, por ejemplo, en Podemos, ¿no? Y la ascensión de Podemos y también de Pablo Iglesias, que ya prácticamente no se sabe nada de él, o bueno, deja de estar en la política de la noche a la mañana. Esto puede ocurrir porque va demasiado rápido todo, ¿no? La política tiene que ser rápida para tomar decisiones que requieren soluciones urgentes y sostenibles cuando la gente está ahogada, cuando la gente está en una situación de máxima tensión. Pero la clave de los mandatarios, y ahí está la figura de Angela Merkel, es crear o hacer una política lenta. Eso significa que las decisiones que se tomen, las medidas que se establezcan, las políticas que se desarrollen, duren muchos años, sean ejecutadas en un momento cuyos resultados se vayan avanzando a lo largo de los años. Es decir, una política
política a largo plazo, ¿no? Ahí están los estadistas, figuras que han trascendido la humanidad, y yo creo que necesitamos, estoy convencida de que necesitamos ese tipo de políticos, y eso es lo que tiene que ver la gente cuando va a depositar su voto a la urna. Tiene que discernir quién es un político capaz de crear medidas sostenibles a largo plazo y quién es un funambulista, es decir, alguien que se mueve en la escena pública para quizás su propio beneficio de su propio partido, pero que dista bastante o que no está bien situado para poder practicar esas soluciones, esa política de los hechos que hoy es indispensable y que va a exigir y está exigiendo cada vez más las sociedades, no solo de España, sino de todo el mundo. De hecho, se tiene como referente, pues a esos grandes políticos, estadistas, mandatarios que han echado raíz, y luego ha habido muchos también a lo largo de la historia que han sido flor de un día, que han pasado desapercibidos. La juventud de hoy, por ejemplo, lo tiene más complicado, a lo mejor para ser auténtico, quizá por aquello de que se le puede exigir más, o a lo mejor menos. Y también a lo mejor la juventud de hoy no exige absolutamente nada a sus líderes. Marcan tendencias, se dejan llevar, y es por la influencia, ¿no? Nos dejamos llevar por la influencia en las redes, pero también a la hora de los populismos, mucho más que nunca, dicen también, porque no prestan atención, porque les da igual y porque en definitiva se dejan llevar. Es como que ahora hay menos crítica y menos contracorriente en nuestra juventud. Quizá ahora lo tiene más fácil o más difícil el político de hoy en día con la juventud que tenemos. Qué gran pregunta, Fernando, porque ahí está la clave de alguna manera. Es decir, ¿por qué es tan importante la educación? ¿Por qué hay tantas banderas en nuestra sociedad de grandes maestros? Yo cito, por ejemplo, al epiloguista del libro, a José Antonio Marina, que habla de la educación. Necesitamos una educación potente, que es el cinturón de seguridad para nuestra sociedad, porque necesitamos generaciones críticas, capaces de pensar, capaces de diferenciar. Hay gobiernos a los que les conviene que sus sociedades piensen, y hay otros gobiernos a los que no les conviene que piensen nada, porque cuanto menos piensen, más permanecen ellos en el poder. Pero te pongo un ejemplo por salir de este ámbito. Ahí tenemos a Rusia. Putin, recordamos, toda la vida gobernando, prácticamente más de 20 años. Bueno, pues en estos momentos, en ciudades, por ejemplo, como Moscú, donde hay generaciones muy preparadas, quizás las generaciones más preparadas que se recuerden en años, están empezando a pensar ya que quizás conviene un cambio de poder, que quizás un líder no puede perpetuarse tantos años en el poder. Pensar es el primer síntoma, el primer paso que se da para cambiar las cosas, y cuando queremos cambiar las cosas, seguramente el camino que escojamos lo que haga es ensanchar nuestras posibilidades. Por lo tanto, sociedades críticas, la educación es la que favorece esas sociedades críticas, son las que pueden elegir líderes auténticos. A la inversa es imposible. Por eso necesitamos más y mejor educación, es fundamental. De hecho, tenemos más información que formación ahora mismo, ¿no? Efectivamente, necesitamos discernir, eliminar, ¿no? Separar el grano de la paja, y para eso la educación es la herramienta fundamental. Necesitamos que la gente, que nuestros jóvenes piensen. Yo creo que desean pensar, pero no siempre el sistema habilita un modelo educativo suficientemente hábil como para que nuestros jóvenes sean capaces precisamente de diferenciar lo que tienen enfrente. Yo estoy convencida de que esto va a suceder. Estoy convencida que igual que en muchos otros países ya se está reivindicando la autenticidad, en el nuestro ahí tenemos ejemplos significativos como el que acabamos de comentar anteriormente, Díaz Ayuso, y muchos otros que son políticos, mujeres y hombres que están decididos a hacer cosas, a que sus palabras tengan consecuencias, a que sus palabras sirvan a la sociedad y a transformar la economía, la sociedad, las políticas sociales, las políticas sanitarias, para que la gente cada vez viva más y mejor. Esa es la clave de la política, al fin y al cabo. Además, deberíamos aprovechar este tiempo de pandemia para eso, para esa reflexión de lo que no queremos, ¿no? No volverlo a repetir tampoco, pero eso sí, proyectarnos al futuro, porque sin futuro, sin objetivos, la verdad es que no sabemos a dónde vamos. Necesitamos políticos, Fernando, que sepan a dónde vamos. Y yo creo que la sociedad tiene un momento ahora importante en este tiempo de reflexión, este tiempo extraño que vivimos. También es cierto que nos paramos a pensar, ¿no? ¿Cómo nos está ocurriendo esto? No imaginábamos un mundo así, parece de ciencia ficción. Y en esta idea, en esta necesidad de pensar que tenemos en estos momentos, de hecho, pues fíjate, solamente por datos, en los últimos meses, en el último año, la venta de libros ha aumentado. La gente quiere pensar más, tener más motivos para pensar, para analizar, para reflexionar. Yo creo que este es un punto de inflexión de la política, que no sirve cualquier tipo de candidato, que lo vamos a ver en los resultados electorales que vayan sucediendo en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, que lo hemos visto ya en países como Chile, donde sube al poder un candidato que dice estar al lado de la gente y que va a hacer que, según predica en este caso, que
la dignidad sea una realidad para todas las personas, especialmente para los más desfavorecidos. Sí que es verdad que la dignidad, aparte de relato, tiene que demostrarse con hechos, pero ya es un buen punto de partida entender que la política es estar al lado de la gente y no otra cosa diferente. Pues ojalá llegue ese momento y sobre todo tengamos ahora mismo este punto de inflexión que puede marcar también esta pandemia para hacernos más críticos y menos superficiales, porque también se dice que las redes sociales ha generado una generación, y nunca mejor dicho, muy superficial. Nos quedamos incluso con lo que se dice en un titular y no profundizamos en lo que de verdad la noticia, imagínate si hablamos de noticias, nos quiere decir en realidad, ¿no? Claro, Fernando, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Al fin y al cabo, si la sociedad se habitúa al tuit, se habitúa a la información, digamos, enmarcada en un titular, si evita pensar sobre lo que está ocurriendo, también los políticos van a adquirir esa dinámica y al fin y al cabo muchos de ellos lo que hacen es programar su día a día para dar el titular correspondiente, la foto correspondiente, mirar los resultados de sus encuestas, el clima de opinión y al día siguiente vuelven otra vez como si fuera un espectáculo circense. No necesitamos políticos dentro de un circo, necesitamos políticos que sean conscientes de que deben tomar decisiones y no cualquier tipo de decisión. Tienen que hacer una política bien hecha. Esta es la clave y desde luego hay que exigirlo todos los días y la forma que tiene la ciudadanía de exigirlo es, por ejemplo, el primer paso es votando. Votando y que participen todos, que no vayamos a votar los de siempre, sino que, bueno, pues sea masivo ese voto. Y además es el juego de la democracia y algo tan importante que se ha luchado muchísimo para poder votar todos, como para no aprovechar esa ocasión que tenemos, por ejemplo, en Castilla y León muy pronto, el día 13, y bueno, pues en las próximas elecciones y así, y que ojalá todo el mundo tuviera ese privilegio, porque podemos decir es un privilegio tal y como están las cosas en muchas partes del mundo, ¿no? Que no pueden votar. Es un privilegio, Fernando, auténtico, es necesario expresarnos, es necesario exigir. Yo creo que la sociedad tiene que acostumbrarse a evaluar a sus políticos permanentemente. Y evaluar significa que alguien se ha comprometido a algo y ese algo tiene que haberse realizado. Mejor o peor tiene que haberse realizado y en función de eso uno tiene que saber responder. No debemos acostumbrarnos a los dirigentes, a los mandatarios, a los gobernantes. Debemos acostumbrarnos a lo contrario, justamente, que es a exigir resultados. Esto es algo que pregonaba y que comunicaba y que explicaba continuamente Merkel. Decía, exigidme, por favor, igual que la primera ministra de Nueva Zelanda, exigidme, asumiré mis responsabilidades. Y esta clave, estas dos palabras, asumir, o tres, asumir la responsabilidad, es fundamental a la hora de que nosotros escojamos o decidamos quién debe estar al frente de nuestra vida, porque quienes toman las decisiones al final están influyendo notablemente en nuestras vidas. Bueno, y les hemos puesto nosotros ahí, no olvidarlo, y son nuestros representantes, porque los primeros políticos deberíamos ser todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando vivimos en una ciudad que es una polis, ya estamos haciendo política o deberíamos hacer política. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad para hacer política y sobre todo para que luego nos represente un político. No vamos a estar todos representados, pero nos pueda representar un político. Pero todos y cada uno de nosotros también, como no, exigiendo a ese político que hemos puesto nosotros, bueno, pues exigiéndole lo que de verdad nos conviene, ¿no? Claro, ese es el poder auténtico. De hecho, el libro lo explica, ¿no? Cómo comprender y cómo alcanzar el poder desde la autenticidad. La pandemia ha venido para cambiar muchas cosas, desgraciadamente. Y una de las que ha cambiado para siempre es la política y también el concepto de liderazgo político. Lo estamos viendo. Antes hemos citado países como Italia, como Alemania, como Nueva Zelanda, como Chile. Y lo iremos viendo cómo se va de alguna manera mimetizando con el resto de los países porque la gente, la opinión pública, las personas, los colectivos, sobre todo las personas que viven en una situación de dolor, necesitan respuestas rápidas, necesitan solucionar su vida, tener oportunidades. Esa es la libertad real, ¿no? Antes hemos comenzado así con la Marianne de Delacroix, que es el personaje que aparece en la portada de mi libro, que yo escojo esta figura porque creo que representa esa libertad que es la base de la política. Y la libertad no es permitir que todo el mundo haga lo que quiera, sino crear itinerarios, crear caminos para que las personas puedan desarrollar su talento, para que puedan desarrollar sus oportunidades. Esa es la verdadera libertad y generación tras generación eso es lo que pide a la sociedad y eso es lo que debe cumplir, en este caso, todos los políticos. Bueno, pues Imelda lo decía la canción, hay que coger ilusión por la vida, el viva la vida y sobre todo eso, vivir y sobre todo no perder las ganas de seguir viviendo y haciendo cosas por los demás. Esto es una tarea absolutamente de todos, no lo de los jóvenes, sino también de los más mayores, generaciones que además
Hay un dicho que me ha gustado mucho, que lo leí hace poco, que decía: una sociedad madura y se convierte en grandiosa cuando los viejos plantan árboles a la sombra de los cuales saben que no se sentarán nunca. Esto es hacer las cosas por los demás y, en definitiva, todos tenemos que pensar que lo que estamos haciendo ahora va a tomar raíces, como lo que ha hecho Merkel, ¿no? Que en un futuro también los precursores, bueno, pues vuelven a ser recuperados, porque todo es cíclico y mucho más en la política, ¿no? Efectivamente, qué bonita esa expresión, que seamos capaces de exigir a nuestros políticos autenticidad, porque lo que hacen lo vamos a vivir nosotros y lo van a vivir nuestros hijos. Esos son palabras mayores. Necesitamos palabras con consecuencia y políticos que piensen únicamente que su posición es la de servir, y servir son, como decía antes, palabras mayores. Tienen la responsabilidad, es muy, muy grande. No todo el mundo sirve para servir, y es fundamental que los que estén al frente sepan que el poder que tienen en sus manos es para hacer cosas buenas, las mejores, por los demás, por las personas. Esa es la clave de la autenticidad, lo que defiende este libro y lo que debe defender una sociedad auténtica. Pues el primer paso de muchos más, el que nos va a llevar directamente a las librerías también, a, bueno, pues adquirir un ejemplar de Imagen Política, Modelo y Método. Lo pueden pedir así, de Imelda Rodríguez Escanciano. Imagen Política. Pidan este libro, es el primer paso de muchos más. Cómo comprender y cómo alcanzar el poder desde la autenticidad. Todos y cada uno de nosotros, no hace falta ser un político, porque, bueno, hemos dicho que en definitiva la responsabilidad de lo que ocurre en un país es de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿eh? Efectivamente, el libro de hecho presenta un modelo sobre la autenticidad, es una reflexión contrastada, ¿no? Tras muchos años de investigación. Como sabes, yo soy profesora universitaria y llevo muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la imagen política, trabajando también y formando a consultores muy relevantes, algunos de países latinoamericanos, y al fin y al cabo lo que pretendo es que la espiral de la autenticidad cada vez se contagie más, ¿no? Vaya funcionando para que sean conscientes quienes tienen que asesorar a candidatos, los propios candidatos y la sociedad en general, que hay una referencia que no podemos pasar por alto, y es la verdad, la autenticidad, el hecho de ser para hacer, ser para generar cosas útiles, para generar políticas útiles. Esta autoridad útil de la que habla el libro, esta autenticidad, la compasión, la firmeza, la serenidad, todos los valores que explico y que relato a través de figuras, de instituciones, de personajes históricos, de personajes del presente, yo creo que ¿no? Es mi pretensión, que dé al lector una idea de lo que supone la autenticidad, de por qué es imprescindible en un tiempo de pandemia que existan políticos, instituciones y gobiernos auténticos, y al mismo tiempo, en la segunda parte del libro, en ese método, pues tanto los políticos, los candidatos como los propios asesores tienen una herramienta que les permite, que les ayuda a impulsar y a saber cómo ordenar la información para buscar mejores perfiles más auténticos. Insisto, siempre que esa autenticidad exista. Claro. Nunca podemos crear líderes auténticos si no existe una base buena. Eso es absolutamente imposible, y desde luego si alguien persigue eso, este no sería su libro. Pues Imelda Rodríguez Escanciano, especialista en comunicación e imagen política. Gracias por este libro, Imagen Política, Modelo y Método. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu interés por esta obra, por permitirme explicar la autenticidad, el mensaje de la autenticidad, por tu compromiso también, ¿no? Por poder hacerlo posible, y también a esta casa. Muy agradecida, un placer siempre estar aquí. Gracias. Es la tarde de Castilla y León, con Fernando Puga.